Iglesia Cristiana Restauración y Vida, nacida en los alrededores de la capital, en Zipaquirá, Colombia. Una iglesia con mucha trascendencia en la ciudad, con muchas historias por contar, con muchas huellas que han dejado el trasegar de estos 15 años de amor e impacto a cada familia y persona que ha llegado a este lugar con el deseo de recibir una palabra de parte de Dios. Hoy conoceremos un poco más de lo que han sido estos 15 años de esta congregación, que sin duda es un lugar de respuestas de Dios. Bueno, ¿por qué llegamos? Llegamos porque estamos convencidos, la familia que Dios nos trajo. Dios usó al pastor Humberto Fajardo y al pastor Luis Alfonso, básicamente al pastor Luis Alfonso, que era el encargado de este lugar. Y él habló con el pastor Humberto Fajardo para que nos permitiera venir. El pastor Humberto Fajardo era el superintendente distrital y eso, así se dieron las cosas. Nosotros salíamos de Agua Azul sin saber exactamente a dónde nos íbamos. Habían dos opciones. Una, Cáqueza, que era el lugar amado de mi hija Laura Sofía especialmente, y el otro era Zipaquirá en ese momento. Pero mire lo curioso, nosotros llegamos a Zipaquirá y nadie nos arrendaba. Bueno, porque llegamos acá, pienso que fue una respuesta también de Dios a nuestras oraciones. Nuestros hijos ya salían, Néstor, de ahí para la universidad y no queríamos mandarlo solo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estaba muy chiquito. Estaba muy pequeñito, dejémoslo hasta ahí. Entonces, orándole al Señor, Dios preparó este lugar y creemos que fue de Dios traernos a esta bella tierra, porque personalmente yo apenas entré a Zipaquirá, amé a Zipaquirá. Era llegar a un lugar de tierra fría y ya yo tenía mis amigos. Entonces para mí Zipaquirá implicaba volver a tener unos amigos, no conocíamos a nadie. Por fin habíamos salido de Bogotá y fue muy duro el cambio hacia Agua Azul. Y llegar acá otra vez nos implicaba un cambio. Yo estaba en una época, pues tenía 17 años, hagan sus cuentas. Y nunca se me va a olvidar ese primer, no sé, eso fue días previos a ese primer miércoles, martes, no sé, de esa reunión. Cuando estábamos tengo dos escenas, ¿no? La primera en el entonces Carrefour y llegó el hermano Arquímedes Peña, creo que estaba con Arnold y con Danica, ¿no? Y de ahí nos saludamos. Y la otra escena fue con el hermano Juan Zambrano, que fuimos allá a la casa de él y fue para él sorpresa que nosotros íbamos a llegar aquí. O sea, una voz de Dios hacia mis papás. Entonces yo era menor de edad, no me podía quedar allá. Así que bueno, pero fue una adaptación más linda. ¿Quién es Néstor? Néstor es un hombre renovado por Dios, comprado por la sangre de Cristo, que en su infinita misericordia le plació primero salvarlo, hacerlo un creyente y un creyente apasionado por su presencia, y también en su infinita misericordia al Señor le plació llamarlo al ministerio. Bueno, ¿quién es Luzmila? Yo. Conocí al Señor a los 8 años de edad. Fui la primera de mi familia y siempre he anhelado servir y amar a Dios, así que para mí es un privilegio, una honra el que me dé el honor de estar sirviendo en su obra. Me considero como una servidora, sencillamente eso.
Sí, en una palabra, ¿quién soy? Una servidora del Señor. Una mamá, una hija, una esposa, alguien que ama mucho a Dios, alguien que en estos momentos se siente como muy plena en esta etapa. En algún momento de mi vida creo que me podría definir como, me perdonarán los bilingües, Black Cow, no sé, la oveja negra en su momento, pero también me puedo definir como la representación de la gracia de Cristo, ¿no? Mi hermana me puso, creo que uno de los mejores sobrenombres que me han gustado, y es David el Soñador. Siempre me he caracterizado por ser muy soñador, y eso soy yo. Soy una persona que me gusta ser alegre, me gusta ser cordial con las personas, reír, me gustan mucho los animales, me gusta la música, me gusta la carrera que ejerzo. Nunca pensé que me gustara tanto el aprender de la Biblia. Predicar y todo esto, me parece que detrás de toda esa esencia es muy chévere. Me siento muy pleno. Soy un hombre, una persona que ama a su familia, a sus sobrinos, a Abraham y a Emanuel David, a sus padres, a su hermana y a mi cuñado, y ama esta iglesia, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Qué pregunta filosófica, esa es compleja. Soy un redimido, un pecador redimido, un hombre con impulsos tan humanos, tan tendiente al error, pero por gracia sido salvado, rescatado, y mientras el Señor me ha dado una vida en esta tierra, me ha metido en una familia hermosísima. La he estado disfrutando, soy alguien muy feliz, soy alguien que ama demasiado aprender y aprovechar cada día que el Señor le da en esta tierra para tratar de hacer su voluntad. En el 2011 yo estaba pariendo un proyecto que se llamaba Salvamento, fíjate, locamente. Okay. ¿Qué era Estaba Salvamento? estudiando música profesional en un conservatorio de Bellas Artes. Esteban y yo nos conocimos en un encuentro de hijos de pastores. Yo iba muy descarriado y coincidimos en una habitación, y ahí entablamos como una amistad que él después la canalizó de otra manera. Ahí están las dos maneras. 2017, a estas alturas yo no me imaginaba todavía que me iba a casar con ese cipote de zipaquireña, ¿no? O sea, en realidad. Sí. Hermosura, lindura. Amigo, no te preocupes, cuñado. No, porque de pronto, tú sabes, estamos en horario familiar. Llámese como me llamen, religioso, pero yo tengo que decir que si algo amo en mi vida es su presencia. Por encima de mi familia, que la iglesia sabe que soy un hombre de familia, amo mi familia, pero después de Dios. Ese nombre sale de la lectura de un texto bíblico. No me pregunte el pasaje porque no lo recuerdo. En una versión de la Biblia estoy leyendo y veo restauración y vida. Esto es. Y como que yo vi, mis ojos se iluminaron, pero estoy convencido que es eso. Tiene que ver con el ADN, con mi ADN. Tiene que ver con un diseño de Dios de restaurar para tener vida. Muchos dicen, no, primero vida. No, hay muchas personas que están muertas espiritualmente. Y estoy convencido que muchas personas tienen que ser restauradas para volver a tener vida y vida en Cristo Jesús. Estamos en el proceso de cambiar. Antes teníamos la cobertura de la iglesia en Bogotá, Rosa de Sarón, y mi papá estábamos como, venga, ¿qué nombre? Y me acuerdo que había un nombre, por allá salía Saliluz, salía Discípulos X,
Y hubo uno que estuvo interesante, pero ahí es importante cuando precisamente la palabra toma vida y es el rema, ¿no? Y era Centro de Adoración y Restauración Familiar en su momento. Pero Dios le dio una palabra a mi papá y hasta el día de hoy eso es lo que es restauración y vida. Familias, jóvenes, empresarios, no empresarios, personas que llegan y por la gracia de Dios, como la mayoría, sin distinguir, o más bien eximir, Dios restaura y da vida. Creo que algunos de los hermanos que me recibieron, como el doctor Omair, el hermano Jorge Sotelo, el hermano Arquímedes, sabían y veían el lugar, la iglesia en sí. Fueron días que pasamos de oración y en alguna etapa yo creí que mejor era regresar a los llanos. El pastor Elmer me dijo, usted puede regresar aquí cuando quiera. Pero también estaba la opción número 2, que era regresar al llano, hacer el trabajo de llano, que siempre me ha gustado mucho, amansar caballos. Mi suegro tenía la finca, yo contemplaba la posibilidad de regresar, volverme a la finca. Pero decía, yo no me voy a mover si Dios no está en esto. Recuerdo que en ese tiempo madrugaba todos los días a las 4 de la mañana aquí a la iglesia. En uno de esos hay una anécdota que la policía me paró, me hizo devolver a la casa, despertaron a mi esposa para si era verdad que yo vivía con ella y había salido, porque habían hecho como un robo o algo tremendo aquí en un carro muy parecido al mío, el poderoso Daewoo. Y en medio de todo, la frustración no es ajena a estos tiempos. Yo estoy subiendo las escaleras y de repente hay una voz muy fuerte a mi corazón que dice 2 cosas. Te he traído a este lugar para que sepas que yo soy el Dios de las respuestas. Y te he traído a este lugar para que esta tierra te conozca, me conozca a mí y sepas que tú eres también un hombre de respuestas de Dios. Y yo había leído ese pasaje un tiempo atrás, el pasaje de Mateo 4, 23 al 25, que es el lema de la iglesia, un lugar de respuestas de Dios. Y es que Jesús recorrió Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia y echando demonios fuera. Y Dios es Dios de respuestas. Y ahí en eso, después del rema de Dios, de esa palabra de esperanza para mi propia vida, te he traído a este lugar para que sepas y esta tierra conozcan que yo soy un Dios de respuestas. De ahí quedó. Y le he dicho a mi familia, a mis generaciones, que pueden cambiar todo, que por favor nunca cambien, que Dios es el Dios de las respuestas. Creo que una anécdota bastante retadora, nostálgica, fue el tiempo de pandemia. Tuvimos que aprender muchas cosas. La iglesia venía en un crecer súper bonito. Había como un desarrollo después de mucho tiempo, que era una iglesia como muy quieta, muy chiquitica, estaba creciendo de una manera interesante y viene la pandemia y tenemos que encerrarnos, ¿no? Y lo fuerte fue volver a empezar prácticamente de cero. Creo que eso fue una anécdota bastante retadora y nostálgica, pero de eso salió nuevas personas, como los chicos que están acá detrás. Unos se mantuvieron, en el caso de Emma, llegó Cris, llegó Luisito, y damos gracias a Dios por eso. Y la anécdota feliz es cuando una vez estábamos en un ayuno y estábamos, mi computador era el computador de la iglesia. Entonces, mira, Sofía, entonces obviamente lo reevaluamos y estábamos colocando así un instrumental. Yo no estaba en los caminos del Señor y tenía música secular.
y terminó de sonar un instrumental en un ayuno, toda la gente así levantando las manos, y de un momento a otro empieza a sonar una canción secular en pleno ayuno. Entonces fue en su momento un poco vergonzoso. Ahorita nos da mucha risa, pero es algo como nostálgico es algo que a mí en este momento me da un poco de risa, y es como una anécdota que uno de hijo de ministro vive mucho, y pues y sucedió aquí en la iglesia. Hemos vivido momentos lindos, muy lindos, difíciles, y viendo siempre la mano de Dios. Yo he tenido momentos difíciles aquí en la iglesia, más que por la iglesia en mi parte personal, pero que en esos momentos también he visto una iglesia que me ha abrazado y que me ha levantado, que me ha ayudado junto con mi familia. He tenido 2 momentos duros personales, que fue la partida de mi madre y de mi hermano. Son momentos muy difíciles, pero que puedo decir que la iglesia me ha abrazado, ¿no? Aparte, pues obviamente de mi familia, y eso es algo que yo valoro muchísimo. Momentos difíciles, de pronto cuando llegamos, este auditorio me recuerda muchísimas cosas. Barriendo, organizando, levantándome a las 3 de la mañana a hacer de pronto un almuerzo para los que nos venían a apoyar, y ver hoy una iglesia con un liderazgo fuerte, agradecida con Dios por todas esas personas a quienes el Señor ha puesto alrededor de nosotros, es ver la fidelidad de Dios. Así que más que como anécdotas o momentos tristes y felices, es yo ver un recorrido de lo que fue cuando llegamos y de lo que podemos ver hasta este momento. Yo creo que una de las retadoras fue recién llegados, cuando una vez una señora, creo que estaba loca, entró y en el baño se hizo popó y dejó todo el baño sucio. Y para mí la experiencia de admiración fue ver a mi papá y a mi mamá, los dos abnegados, sin decir nada, limpiando eso. Para mí esa fue una experiencia que me hizo admirarlos muchísimo más, porque yo decía, para mí fue ver el amor de Cristo en ese detalle, el amor por una iglesia, por el ministerio, de una manera que yo decía, Dios mío, esto no lo puede hacer una persona si no tiene el amor de Dios. Y felices muchas. Yo creo que Zipaquirá para mí fue una ciudad que me regaló amistades preciosas, tiempos hermosos, personas maravillosas. Yo creo que algo que a mí me alegró mucho fue ya ahora vivir en Cartagena y venir y ver, haciendo un panorama de que fue hace 15 años esta iglesia, y verla ahora con lo que es, con las luces, con la gente, con el liderazgo, las personas que están sirviendo, es algo que me da mucha alegría. De alegría muchos, sobrepasa. Creo que quienes me conocen siempre me encuentran riendo, disfrutando desde recibir las personas. Muchísimos. Una. Ver una generación cambiando, que ama a su familia, que se preocupa por su familia. Creo que es de las cosas que más me hace feliz. Ver a algunos líderes que predican con proyección de pastores, son pastores de hecho, predicando el ADN, familias. Creo que eso me hace feliz. Una que no me ha hecho tan feliz es creer que yo soy el que llamo a las personas. ¿Qué me duele? La ingratitud con Dios. De preferir otras cosas antes que servirle a Dios. Si Dios es lo máximo. Creo que eso me frustra. Me frustra que me ha dolido en el alma
en el alma, hasta lo más profundo, gente que estuvo aquí y en el lugar donde estamos hoy, y hoy ya no están, y están como si no hubieran estado aquí. Eso. Bueno, expectativas para dentro de 15 años, más bien en los próximos 15 años, creo que me gustaría ver, sería muy lindo ver a un Ethan, a un Jerónimo, a un Esteban, a un Ian, bueno, todos los niños como la generación de relevo. Sería un sueño ver a mis sobrinitos también estar de una u otra manera aquí. Yo pienso que siguiendo con el lema, seguir siendo respuestas en todo lo que hacemos y desempeñamos como iglesia, y en lo personal, siempre ser respuesta de Dios en donde estemos. 15 años siguientes. Es una pregunta tremenda porque aquí, en mi caso, yo ya reflexiono de los años que tengo. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos años tengo en 15 años? Nunca dejaré de servir a Dios. Jamás. Hasta el último suspiro de mi vida, serviré a Dios. Pero sí pienso y con todo mi corazón me uno a lo que Néstor David dice, nuestro hijo, es ver una continuidad, que los que hoy están y vemos continúen legado, continúen sembrando, y ver una iglesia en 15 años floreciente, una iglesia como la iglesia que nos habla el libro de los Hechos, una iglesia donde cada día se añadían los que iban a ser salvos, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo avanza de una manera impresionante, una iglesia con un avivamiento en la vida espiritual de cada persona y ensanchados, definitivamente una iglesia ensanchada en lo espiritual. Creo que esto es una iglesia de familias, está en el ADN, y también es una iglesia que ama la Gran Comisión y que la puedo visionar, la puedo soñar dentro de 15 años con estos que este tiene 3, ese tiene apenas 2 mesecitos, este tendría 15, este tendría 18. Lo imagino aquí sirviéndole al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, y también a las nuevas generaciones de la iglesia, pero también los veo expandiendo el reino de los cielos, haciendo la Gran Comisión, con pastores que salgan de esta casa a abrir Iglesia Cristiana Restauración y Vida en quién sabe qué parte del mundo, pero sueño que de aquí a 15 años ya habrá pasado el año 33, entonces ya habremos llegado, quién sabe si a los 5 continentes. La Biblia dice que la ciencia aumentará al pasar del tiempo, y así ha sucedido. Y creo que lo que antes, hace 15 años se soñaba, hoy se está viviendo de una manera loquísima. Y sí se puede soñar con personas que hoy están aquí, que llegan a la iglesia siendo un pecador más, y dicen: Señor, quiero servirte, te entrego mi vida, y luego convirtiéndose en pastores formados en la casa y siendo enviados con excelencia a servir a Dios junto con su familia, con una familia entera restaurada que le sirve al Señor. Si Cristo no ha venido, porque yo espero a Cristo, pero si Cristo no ha venido, seguir trabajando hasta mi último esfuerzo por familias transformadas. Yo anhelo no solo ver una iglesia grande, no solo extendiéndonos hacia atrás y hacia donde Dios nos lleve a un nuevo lugar, pero por sobre todo, familias discipulando a sus generaciones. Hasta mi último suspiro voy a estar
influenciando, luchando, porque las familias le pertenecen a Dios.